Estaba en mi estudio casero cuando mis padres me llamaron. No hay suficientes asientos para todos en la boda. Tuvimos que hacer recortes y tú fuiste uno de ellos. Lo entiendes, ¿verdad? Respiré profundamente, pero ya había escrito un discurso y mi vuelo costó $700. No es reembolsable. Diego. La voz de mi papá cortó como un cuchillo. Es un evento formal. La gente come con varios tenedores. Los amigos directores ejecutivos de tu hermana estarán allí y sabemos que las multitudes te ponen nervioso. Papá, tengo 29 años. Recuerda comer algo antes de devolvernos la llamada. Te pones gruñón cuando tienes hambre. Bip. Colgó. Un frío temor llenó mi pecho. Abandoné la escuela de cine hace 8 años. Y aún no podían siquiera fingir que yo importaba. Una hora después recibí otra llamada. Era su organizadora de bodas. Señor Diego, soy Alicia de Bodas con Amor. Llamo por la boda de su hermana el próximo mes. Su familia nos contactó con algunos cambios. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de cambios? Te han eliminado completamente de la lista de invitados, pero también solicitaron específicamente que mantengamos tu depósito de $50,000 para el paquete de videografía. Tu madre dijo que la familia ya había destinado esos fondos a otros gastos de la boda. El paquete de videografía que insistí en pagar porque quería darle algo especial a mi hermana. Mis manos temblaban ahora, pero no de tristeza. Alicia, necesito preguntarte algo. ¿Cuál es el nombre del lugar de la boda? La mansión Cielo en el centro. ¿Por qué? ¿Y quién es el propietario de esa propiedad? Escuché el ruido de papeles. Está registrado bajo Inversiones Cámara S.A. Mi voz ahora estaba firme. ¿Y la empresa de catering? Catering Plato Dorado, pero no veo por qué. Ella hizo una pausa. Espera, eso también es de Inversiones Cámara. Sigue. Los floristas, el DJ y las limusinas. Con cada nombre escuché su respiración acelerarse. Señor Diego, ¿me estás diciendo que poseo cada uno de los proveedores de esta boda? Cada uno de ellos. Las palabras se sintieron extrañas al salir. 8 años dejando que pensaran que estaba luchando, mientras construía silenciosamente un imperio de $1 millón filmando comerciales. 8 años de cuando consigas un trabajo de verdad y recordamos lo que pasó en tu baile de graduación, como si todavía fuera el adolescente torpe que pisó el vestido de la amiga de Sofía. Cancela todo, dije en voz baja. Cada contrato, cada reserva. Envía a mis padres una factura detallada, mostrando exactamente cuánto debe cubrir su presupuesto real. Pueden quedarse con mi depósito de videografía ya que lo gastaron. Pero señor, la boda es en 3 semanas. Hay 180 invitados. Entonces será mejor que empiecen a hacer llamadas. Después de colgar, me senté en mi estudio rodeado de equipos que ellos pensaban que eran solo un pasatiempo costoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Diego, hemos tomado nuestra decisión. La invitación tenía un código de vestimenta de todos modos. Sabemos que tú luchas con eso. Cuando consigas un trabajo de verdad, entenderás estas decisiones. No contactes a tu hermana. Respondí. Entendido. Buena suerte con los proveedores. Estaba revisando material en un disco cuando mi teléfono explotó con llamadas. Mamá, papá, mi hermana, números que no reconocía. Las dejé sonar hasta que papá llamó por 8ª vez. Diego. Todo el engreimiento había abandonado su voz. Estaba en pánico, casi gritando. Todos los proveedores cancelaron. El lugar, el catering, todos. Ha habido un error terrible. No hay error, papá. Todos trabajan para mí. El silencio fue tan absoluto que podía escuchar su respiración. Eso es imposible. Tú haces pequeños videos. Apenas puedes permitirte. Hago comerciales para Nike, papá, y cada proveedor que contrataste me reporta a mí. Nosotros podemos resolver esto. Sigues siendo familia. ¿Familia? Reí. Hace una hora te preocupaba que no pudiera manejar varios tenedores. Diego, no seas sensible. Sabes que solo queremos lo mejor. No, papá. Lo que quieren es una boda que no pueden pagar. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi hermana. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Diego. Su voz era pequeña, rota. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. ¿Qué está pasando? Mamá y papá están gritando. El lugar me llamó directamente. Dijeron que todo está cancelado. Mi ira se desmoronó un poco. ¿Sabías que me desinvitaron? ¿Qué? No. Mamá dijo que tenías una gran filmación ese fin de semana y no podías venir. Sus sollozos se hicieron más fuertes. Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que había hecho. También se quedaron con mi depósito de $50,000. Dijeron que ya lo gastaron. Seward Hill, Diego, Dios mío. No lo sabía. No sabía nada de esto. Estaba hipando ahora, como cuando éramos niños. ¿Puedes hacer que vuelva? ¿Los proveedores? Mi voz se quebró. Lo siento. Pero tienen que aprender. No pueden tratarme así nunca más. 8 años siendo tratado como un niño que no puede manejar tenedores. Pero es mi boda, susurró. Tuve que elegir entre enseñarles una lección a mis padres y el día más importante de la vida de mi hermana. Me senté allí, mirando la pantalla de mi teléfono, los sollozos de Sofía resonando en mi cabeza como un bucle que no podía apagar. Mi dedo se detuvo sobre el contacto de Bianca y supe que lo que decidiera a continuación cambiaría todo con mi familia para siempre. La ira aún ardía en mi pecho, caliente y afilada, pero ahora se mezclaba con el sonido de mi hermanita llorando por un desastre que no había creado. Presioné el botón de llamada antes de que pudiera cambiar de opinión. Bianca contestó al primer timbre, probablemente esperando más caos. Le dije que detuviera los avisos de cancelación por 24 horas para congelar todo, mientras decidía qué quería hacer. Sonaba aliviada. Dijo que pausaría todas las comunicaciones con los proveedores, pero me advirtió que algunos ya estaban preguntando qué pasaba. Prometí darle una respuesta final mañana por la mañana y colgué, sintiendo como si alguien hubiera dejado caer una roca en mi pecho. La siguiente hora, la pasé caminando de un lado a otro en mi estudio, entre los racks de equipos y las estaciones de edición. Mi teléfono seguía vibrando en el escritorio con llamadas entrantes. Miraba cada vez y veía el nombre de mi papá una y otra vez. 7 intentos más en 40 minutos. Dejé que cada una fuera al buzón de voz porque necesitaba espacio para pensar sin su pánico o manipulación confundiendo mi cabeza. El estudio se sentía diferente ahora, mirando todas las cámaras, luces y equipos que mis padres descartaron como juguetes caros. Este equipo se había pagado a sí mismo 100 veces. Había construido un negocio que ni siquiera sabían que existía. Y aquí estaba, usándolo como palanca en una guerra familiar que nunca quise pelear.
Alrededor de medianoche, finalmente me obligué a escuchar los mensajes de voz de mi papá. Me senté en mi escritorio con el teléfono en altavoz y los reproduje en orden. El primero estaba enojado, su voz tensa y acusadora, diciendo que estaba siendo ridículo e infantil. El segundo estaba confundido, preguntando cómo pudo haber pasado esto, exigiendo una explicación. Para el cuarto mensaje, su tono había cambiado a desesperado, casi frenético, hablando de cuánto dinero ya habían gastado y cómo sería imposible encontrar nuevos proveedores tan cerca de la boda. El último, el séptimo intento, lo tenía diciendo que podíamos hablar de esto como adultos, que éramos familia, y la familia resuelve las cosas. La ironía me golpeó fuerte, viniendo de alguien que me trataba como niño esa misma mañana, que colgó cuando intenté explicar lo de mi vuelo. Lo que más me impactó fue que ni una vez en esos mensajes se disculpó realmente, ni dijo que habían hecho algo malo. Todo era sobre el problema que yo había creado, el desastre que estaba causando, nunca sobre lo que ellos habían hecho para causar esto. Borré todos los mensajes y llamé a Javier aunque era tarde. Respondió al segundo timbre, lo que no me sorprendió porque estaba acostumbrado a mis horarios extraños cuando terminábamos proyectos. Le expliqué toda la situación, cada detalle desde la desinvitación hasta el depósito, y el hecho de que acababa de amenazar con destruir la boda de mi propia hermana. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo una larga pausa antes de que dijera: necesitamos pensar en las implicaciones comerciales más allá de lo familiar. Javier señaló que si se corría la voz de que Inversiones Cámara canceló contratos por razones personales, podría dañar seriamente nuestra reputación con otros clientes. No estaba equivocado y lo sabía. Habíamos pasado años construyendo el negocio siendo confiables y profesionales, y esto no parecía ninguna de esas cosas. Acordamos reunirnos a primera hora de la mañana en la oficina para discutir opciones que protegieran tanto mis límites como la reputación de la empresa. Finalmente me dormí alrededor de las 3:00 de la mañana y me desperté a las 7:00 con mi teléfono vibrando como loco en la mesita de noche. 17 nuevos mensajes de texto, la mayoría de mi mamá. Los revisé mientras aún estaba en la cama, viendo su estrategia cambiar de mensaje en mensaje. Los primeros estaban enojados, llamándome egoísta y dramático. Los del medio intentaban culparme, hablando de cómo estaba destruyendo la felicidad de mi hermana y arruinando lo que debería ser el mejor día de su vida. Los últimos fueron más profundos, diciendo que esto no era lo que me habían criado para hacer, que la familia no se trata así, que estaba siendo cruel por sentimientos heridos. La ironía de esa última parte casi me hizo reír en voz alta. No me criaron para ser exitoso tampoco, pero aquí estaba dirigiendo una empresa de $1 millón que no sabían que existía. En la oficina esa mañana, Javier y yo nos reunimos con Bruno en la sala de conferencias. Nuestro abogado de negocios extendió todos los contratos de los proveedores sobre la mesa y los revisó uno por uno. Confirmó que legalmente tenía todo el derecho de cancelar todo, ya que Inversiones Cámara era dueña de los contratos. Pero también señaló algo que no había considerado. Algunos contratos tenían cláusulas de penalización que le costarían dinero real a mi empresa si nos retirábamos. Estábamos mirando potencialmente $15,000 en tarifas y depósitos perdidos que Inversiones Cámara tendría que asumir, completamente separado de los $50,000 que mis padres ya habían gastado. Bruno también me advirtió sobre la óptica de dejar que una pelea familiar se filtrara en las operaciones comerciales. Dijo que si decidía reinstalar a los proveedores, necesitábamos documentación clara que separara esta situación de las prácticas comerciales normales. Pasamos una hora discutiendo cómo crear una política formal sobre conflictos de interés y contratos con familiares para evitar este tipo de desastres en el futuro. Mi teléfono sonó de nuevo mientras aún estábamos en la reunión, y esta vez la pantalla mostró el nombre de Carlos. Realmente me gustaba el prometido de Sofía. Siempre lo había encontrado fácil de hablar, y nunca había comprado la historia de mis padres de que mi carrera era una broma. Salí de la sala de conferencias para tomar la llamada. Me preguntó si podíamos encontrarnos para tomar un café esa tarde, solo nosotros dos, para hablar de lo que estaba pasando. Su voz era tranquila y firme, no enojada ni acusadora, solo razonable. Le dije que sí, y fijamos una hora para las 3:00 en la cafetería cerca de mi estudio. Carlos llegó exactamente a tiempo, luciendo cansado pero calmado. Encontramos una mesa tranquila en una esquina, y le expliqué todo sobre la idea de mediación que Bruno había sugerido. Escuchó sin interrumpir, y dijo que pensaba que era inteligente, que Sofía también necesitaba este tipo de conversación estructurada. Prometió hablar con ella esa noche y volver a contactarme. Conduje de vuelta a mi estudio, y abrí mi laptop para redactar el correo proponiendo la mediación. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado durante 1 minuto sólido antes de empezar a escribir. Lo mantuve simple y directo, explicando que Bruno había recomendado a una mediadora profesional llamada Silvia para ayudarnos a tener una conversación productiva sobre lo que pasó y cómo avanzar. Escribí que quería encontrar un camino que funcionara para todos, pero que necesitábamos comunicación clara y respeto mutuo para llegar allí. Puse en copia a Sofía, a mis padres, a Javier y a Bruno, para que todos tuvieran la misma información. Mi dedo tembló ligeramente cuando presioné enviar. La respuesta de Carlos llegó en 5 minutos. Escribió que tanto él como Sofía estaban dispuestos a participar y agradecían que diera este paso. Sofía envió un mensaje por separado 10 minutos después, diciendo que estaba aliviada y con esperanzas de que esto pudiera ayudar. Luego esperé. La respuesta de mis padres tomó 6 horas, llegando justo después de las 9 de esa noche. Mi mamá lo había escrito, y podía sentir su reticencia en cada palabra. Dijo que esto parecía excesivo para un desacuerdo familiar, pero que asistirían si eso significaba resolver esta situación. El hecho de que todavía lo llamara un desacuerdo, en lugar de reconocer lo que realmente hicieron, me dijo exactamente cuánto trabajo tomaría esto. Envié todas las respuestas a Bruno, y le pedí que contactara a Silvia para organizar las sesiones. Me respondió a la mañana siguiente diciendo que Silvia quería reunirse conmigo individualmente primero, antes de la sesión familiar. Lo programamos para 2 días después en su oficina en el centro. La mañana de mi sesión individual con Silvia, me quedé atrapado en el tráfico y llegué 10 minutos tarde. Su oficina estaba en un edificio moderno con paredes de vidrio y muebles minimalistas que de alguna manera se sentían tanto profesionales como cómodos. Silvia, probablemente en sus 50, tenía el
cabello corto y gris y ojos agudos que parecían ver a través de cualquier fachada que intentaras poner. Me dio un firme apretón de manos y señaló una silla frente a su escritorio. Comenzó explicando su proceso y preguntándome qué esperaba obtener de la mediación. Le di la respuesta superficial sobre querer que mis padres me vieran como adulto y respetaran mis elecciones de carrera. Ella asintió e hizo una nota. Luego me miró con esos ojos agudos y preguntó si realmente quería una relación con mis padres o si solo buscaba vindicación. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me senté allí por un momento, realmente pensando en ello, y le dije honestamente que no lo sabía. Expliqué que quería que me vieran como capaz y exitoso, que reconocieran que me habían herido, pero no estaba seguro si eran capaces de ese tipo de cambio. Le conté sobre 8 años de comentarios despectivos y de ser tratado como si no pudiera manejar situaciones básicas de adultos. Ella hizo preguntas específicas sobre mi negocio, sobre el incidente del baile de graduación que seguían mencionando, sobre mi relación con Sofía. Para el final de la hora, sentí que ella entendía el alcance completo del problema. Dijo que se reuniría con mis padres a continuación, luego con Sofía y Carlos juntos, antes de que todos nos reuniéramos para la primera sesión grupal. La primera sesión de mediación fue programada para 4 días después de que cancelé a los proveedores, lo que dejaba solo 12 días hasta la fecha de la boda. Llegué a la oficina de Silvia 15 minutos antes y me senté en mi coche tratando de calmar mis nervios. Sofía y Carlos llegaron unos minutos después y entramos juntos. Mis padres ya estaban allí, sentados en el área de espera con los brazos cruzados y expresiones idénticas de incomodidad. Silvia nos llevó a una sala de conferencias más grande con una mesa redonda que nos obligaba a enfrentarnos todos. Mis padres se sentaron en un lado. Yo me senté directamente frente a ellos, y Sofía y Carlos tomaron asientos ligeramente a un lado. Silvia se posicionó en la cabecera de la mesa y comenzó estableciendo reglas básicas sobre comunicación respetuosa y turnos para hablar sin interrupciones. Enfatizó que estábamos allí para discutir comportamientos específicos y sus impactos, no para atacar los caracteres de los demás. Mi papá apenas la dejó terminar antes de intervenir. Dijo que toda esta situación se había exagerado y que habían tomado una decisión práctica sobre los asientos que tomé demasiado personalmente. Silvia levantó la mano y lo detuvo a mitad de la frase. Le pidió que se enfocara en hechos en lugar de interpretaciones de mi reacción. Cuando lo presionó para que explicara los hechos reales de lo que decidieron y por qué, él se movió en su asiento y miró a mi mamá. Luego admitió que me desinvitaron porque estaban preocupados de que me sintiera incómodo con las conexiones profesionales de Sofía y que eso reflejara mal en la familia. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Sentí mi pecho apretarse, pero me obligué a mantenerme calmado y le pregunté directamente qué quería decir con reflejar mal. Tropezó con una explicación sobre eventos formales y expectativas sociales y saber qué decir. Mi mamá intervino para ayudarlo, diciendo que intentaban protegerme de una situación incómoda, como el incidente del baile de graduación hace años. Silvia preguntó qué fue ese incidente, y tuve que explicar que cuando tenía 17 años, accidentalmente pisé el vestido de la amiga de mi cita y lo rompí. Mis padres aparentemente habían estado usando eso en mi contra durante más de una década como prueba de que no podía manejar situaciones sociales formales. La voz de Sofía cortó la tensión temblorosa pero firme. Dijo que no tenía idea de que todavía estaban obsesionados con el baile de graduación y que usar un accidente de adolescente para justificar desinvitarme de su boda era absurdo. Carlos la respaldó de inmediato, señalando que su familia nunca expresó preocupaciones sobre mi asistencia y que mis padres parecían estar proyectando sus propias preocupaciones en la situación. Silvia redirigió la conversación al depósito de $50,000 y vi la cara de mi mamá palidecer. Intentó explicar que lo consideraban dinero familiar, contribuyendo a un evento familiar, y que ya habían comprometido esos fondos para mejoras en el lugar y adiciones al catering. Mantuve mi voz firme mientras señalé que era mi dinero de mi negocio, dado como un regalo específico para videografía, y no tenían derecho a redirigirlo sin preguntarme primero. Mi papá se puso a la defensiva y dijo que si realmente era exitoso, no extrañaría $50,000. Silvia le preguntó cómo se sentiría si alguien le quitara $50,000 sin permiso, independientemente de su situación financiera. No tuvo una buena respuesta para eso. El silencio se extendió incómodamente, pero se sintió necesario. Pasamos la siguiente hora revisando cada punto específico de dolor y malentendido. Silvia nos mantuvo enfocados en comportamientos concretos, en lugar de ataques al carácter. Mis padres lentamente comenzaron a reconocer algo de lo que hicieron mal, aunque seguían intentando justificar todo con sus intenciones. Silvia señaló que el impacto importa más que la intención, y que sus acciones me lastimaron independientemente de lo que quisieran lograr. Para cuando terminamos la sesión, no habíamos resuelto nada concreto. Pero Silvia logró que mis padres aceptaran una segunda sesión y consideraran seriamente mis condiciones. Les dio tarea de escribir específicamente qué hicieron que fue hiriente y qué podrían haber hecho diferente. A mí también me dio tarea, pidiéndome que escribiera cómo se veía un camino realista hacia adelante y en qué estaba dispuesto a comprometerme. Salimos de su oficina sin hablar entre nosotros y me senté en mi coche durante 10 minutos antes de encender el motor. Conduje a casa en piloto automático, mis manos agarrando el volante más fuerte de lo necesario. De vuelta en mi estudio, saqué la tarea que Silvia me había dado y miré la página en blanco durante 20 minutos sólidos. La pregunta era simple, pero seguía dando vueltas alrededor de ella. ¿Qué quería realmente de todo esto? Empecé a escribir, y las palabras salieron más rápido de lo que esperaba. Quería que me vieran como alguien que importaba, no como el chico torpe del baile de graduación que no podía manejar cenas elegantes. La boda en sí misma parecía casi secundaria ahora. Se trataba de si mis padres podían mirarme y ver a un adulto real con una carrera real y una vida legítima. Escribí mis condiciones en viñetas. Una disculpa genuina que reconociera lo que hicieron mal. Un plan de pago para los $50,000 con números y fechas reales. Un compromiso para tratarme con respeto básico de ahora en adelante, lo que significaba no más comentarios sobre mi carrera o mi capacidad para funcionar en eventos formales. Miré la lista y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Estas no eran demandas irrazonables. Eran solo límites que cualquier adulto merecía. Al día siguiente, revisé la lista 3 veces, asegurándome de que cada punto fuera claro y específico. No quería promesas vagas sobre hacerlo mejor.
Quería acciones concretas que realmente pudieran cumplir. Para cuando llegó la segunda sesión de mediación, había impreso mi tarea y resaltado las secciones clave. La oficina de Silvia se sentía diferente esta vez. Mis padres llegaron exactamente a tiempo, ambos llevando carpetas que parecían sospechosamente preparadas. Tomamos los mismos asientos que antes, la misma tensión crepitando en el aire, pero algo había cambiado ligeramente. Silvia comenzó pidiendo a mis padres que compartieran lo que habían escrito. Mi mamá fue primero, sacando varias páginas escritas a mano que me sorprendieron. Realmente había puesto pensamiento en esto. Ella enlistó la desinvitación sin intentar suavizarla o poner excusas. Escribió sobre tomar el depósito sin pedir permiso, y cómo eso estaba mal independientemente de sus intenciones. Incluyó los comentarios despectivos sobre mi carrera, las comparaciones con los amigos directores ejecutivos de Sofía, los recordatorios constantes sobre el baile de graduación, como si todavía tuviera 17 años. Su voz tembló un poco mientras leía, y podía ver sus manos temblando en las páginas. La lista de mi papá fue a continuación, y era notablemente más corta. La escribió en su teléfono, y el formato era desordenado, pero reconoció que debieron haberme hablado antes de tomar decisiones sobre la boda. Admitió que habían hecho suposiciones sobre mi negocio sin molestarse en preguntar. Su entrega fue más defensiva que la de mi mamá, con muchas frases como «en retrospectiva» y «quizás podríamos saber». Pero al menos estaba diciendo algo. Silvia dejó que el silencio se asentara por un momento después de que terminaron de leer. Luego les preguntó directamente qué podrían haber hecho diferente en cada situación. Mi mamá respondió primero, su voz más firme ahora. Dijo que debieron haber sido honestos sobre sus preocupaciones, en lugar de inventar excusas sobre grandes filmaciones y arreglos de asientos. Admitió que estaban preocupados por ser juzgados por el círculo profesional de Sofía y que proyectaron esa ansiedad en mí en lugar de lidiar con ella ellos mismos. Habló de cómo habían construido esta imagen de la familia perfecta en sus cabezas y yo no encajaba en esa imagen porque abandoné la escuela de cine. Mi papá agregó después de una larga pausa que debieron haber preguntado sobre mi negocio, en lugar de asumir que estaba luchando. Dijo a regañadientes que habían estado atrapados viéndome como el adolescente torpe del baile de graduación, en lugar del adulto en el que me había convertido. Mencionó que nunca habían actualizado realmente su imagen mental de quién era yo. Silvia asintió e hizo notas. Luego les preguntó por qué pensaban que cambiar esa imagen mental había sido tan difícil. La respuesta de mi mamá me sorprendió. Dijo que habían estado avergonzados de mí durante tanto tiempo que se convirtió en un hábito. Y los hábitos son difíciles de romper, incluso cuando sabes que están mal. Leí mi tarea a continuación, mi voz saliendo más calmada de lo que sentía. Expliqué que necesitaba que vieran mi carrera como legítima y dejaran de hacer comentarios que minaran mi éxito. Repasé algunos de los clientes importantes con los que había trabajado en los últimos años. Campañas de Nike que se transmitieron durante eventos deportivos en horario estelar. Lanzamientos de productos de Apple que millones de personas vieron, grandes agencias de publicidad que pagaron 6 cifras por mi trabajo. Observé sus rostros mientras enlistaba estos nombres y pude ver el registro de sorpresa. Realmente no lo sabían. También expliqué qué significaban los $50,000 para mí. No era solo dinero, aunque eso era parte de ello. Era mi manera de mostrarle a Sofía que me importaba su día y quería darle algo especial. Que lo tomaran sin siquiera una conversación se sentía como ser borrado de la familia. Como si mi contribución no importara porque yo no importaba. Mi voz se quebró un poco en esa última parte, pero seguí adelante. Les dije que había pasado 8 años construyendo algo real, mientras ellos me trataban como si estuviera jugando con juguetes caros. Había dejado que pensaran que estaba luchando porque no quería lidiar con su juicio. Pero eso fue mi error. Debería haber exigido respeto en lugar de ocultar mi éxito. Sofía comenzó a llorar antes de que terminara de leer. No las lágrimas silenciosas de la última vez, sino sollozos reales que sacudían sus hombros. Carlos le pasó pañuelos y ella intentó recomponerse, pero las palabras salieron rotas de todos modos. Se disculpó por no defenderme antes. Dijo que había estado tan enfocada en mantener la paz y manejar las expectativas de nuestros padres que no se dio cuenta de cuánto me estaban lastimando. Admitió que había escuchado los comentarios sobre mi carrera a lo largo de los años, pero los descartó como cosas típicas de padres, sin entender cuánto se acumulaban. Carlos puso su brazo alrededor de ella y habló directamente con mis padres. Dijo que querían hacer esto bien y estaban dispuestos a reducir significativamente la boda si eso significaba que yo estuviera incluido y respetado. Mencionó que sus propios padres habían estado incómodos con el tamaño y el costo desde el principio. Preferían algo más pequeño y personal de todos modos. Sofía asintió contra su hombro y agregó que nunca quiso una boda enorme en primer lugar. Eso había sido la visión de nuestros padres, no la suya. Mis padres parecían haber recibido una bofetada. La cara de mi mamá palideció y mi papá se movió incómodamente en su asiento. Silvia dejó que el momento respirara antes de hablar. Señaló suavemente que su preocupación por las apariencias parecía estar en la raíz de mucho de este conflicto. La gran boda era sobre impresionar a la gente. Desinvitarme era sobre no estar avergonzados. Tomar el depósito era sobre mantener la imagen que querían proyectar. Les preguntó directamente si su relación conmigo era más importante que impresionar a los amigos directores ejecutivos de Sofía. Mi mamá dijo que sí de inmediato, su voz firme. Mi papá tomó más tiempo para responder. Me miró, luego a Sofía, luego a Silvia. Finalmente dijo que sí también, aunque su mandíbula estaba tensa cuando lo dijo. Silvia hizo una nota y preguntó qué significaba eso en términos prácticos. ¿Qué estaban dispuestos a cambiar sobre la boda para priorizar las relaciones familiares sobre las apariencias? El silencio se extendió incómodamente y podía ver a mis padres intercambiando miradas, teniendo algún tipo de conversación sin palabras. Pasamos el resto de la sesión trabajando en soluciones concretas. Bruno se unió por teléfono, su voz llegando a través del altavoz de Silvia con esa calma profesional que siempre tenía. Repasó las opciones de plan de pago, explicando diferentes estructuras y cronogramas. Acordamos $50,000 pagados en 2 años con un pagaré formal, 24 pagos mensuales de aproximadamente $2,100 cada uno. Bruno explicó que esto separaba el aspecto del regalo del aspecto del control. No podían decir que era dinero familiar si estaban legalmente obligados a devolverlo. El pagaré sería un contrato real con consecuencias reales si incumplían. Mi mamá parecía dolida mientras Bruno repasaba los términos, pero estuvo de acuerdo. Mi papá hizo algunas preguntas sobre tasas de interés y calendarios de pago, intentando negociar mejores condiciones.
pero Bruno lo detuvo rápidamente. Esto no era un trato comercial donde podían regatear, era corregir lo que habían tomado sin permiso. Mi papá aceptó después de que Bruno explicó las implicaciones legales de incumplir un pagaré entre familiares. Para la boda en sí, acordamos que sería incluido como invitado completo, sin restricciones ni condiciones especiales. No daría un discurso formal porque, honestamente, no quería esa presión, y ellos tampoco. Pero sería tratado como cualquier otro miembro de la familia. Sofía habló y dijo que quería que estuviera en la mesa principal justo a su lado y el de Carlos. Mis padres estuvieron de acuerdo sin mucha resistencia, lo que se sintió como un progreso real. Mi mamá incluso sugirió que podía sentarme entre ella y Sofía para que todos estuviéramos juntos. Aprecié el gesto, aunque sabía que era en parte sobre mantener esa imagen familiar que tanto le importaba. Pero al menos esta vez la imagen me incluía en lugar de borrarme. El problema mayor resultó ser la situación de los proveedores. Javier se unió a la reunión a través de la laptop de Silvia, su rostro llenando la pantalla con esa expresión enfocada que ponía cuando lidiaba con problemas operativos. Explicó los desafíos de reinstalar todo con solo 8 días hasta la boda. Algunos proveedores ya habían reservado otros eventos en esos espacios después de que cancelé. El florista había tomado un evento corporativo. El DJ tenía una fiesta de 16 años. El fotógrafo de respaldo tenía otra boda. Necesitaríamos encontrar reemplazos para al menos 3 proveedores principales, posiblemente 4 dependiendo de la disponibilidad de la compañía de limusinas. Javier estimó que podíamos restaurar cerca del 70% del plan original, pero serían necesarios algunos compromisos. El cronograma era brutal, y algunas cosas simplemente no serían posibles de recrear. Sacó una hoja de cálculo mostrando qué proveedores estaban disponibles y cuáles no, codificados por colores según el nivel de prioridad. Mis padres parecían cada vez más estresados mientras Javier repasaba cada ítem. Sofía sorprendió a todos al interrumpir a Javier a mitad de la explicación. Dijo que quería usar esto como una oportunidad para reducir la boda a lo que realmente quería. Su voz era más fuerte ahora, no temblorosa como antes. Ella y Carlos habían hablado de esto y tomaron una decisión juntos. Querían reducir la lista de invitados de 180 a 80 personas, solo amigos cercanos y familia, sin contactos de negocios ni parientes lejanos que apenas conocían. Querían cambiar del enorme salón de baile de la mansión Cielo al lugar más pequeño del jardín en la misma propiedad. Esto facilitaría mucho la situación de los proveedores, porque el lugar del jardín tenía diferente disponibilidad y necesitaba menos servicios. También reduciría significativamente los costos, lo que significaba menos estrés financiero para todos. Carlos la respaldó de inmediato, añadiendo que sus padres estarían aliviados por el cambio. Habían estado preocupados por el gasto y la formalidad desde el principio. Una boda más pequeña y personal les parecía correcta a ambos. Silvia se volvió hacia mis padres y les preguntó directamente si podían apoyar la decisión de Sofía, aunque no fuera lo que habían planeado. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Las manos de mi mamá estaban apretadas en su regazo y seguía mirando a mi papá como esperando que él hablara primero. Finalmente dijo que sí, su voz tranquila pero clara. Mi papá tomó mucho más tiempo para responder, y cuando lo hizo, su cara parecía haber comido algo podrido. Pero asintió y estuvo de acuerdo. Sofía soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, y Carlos apretó su mano. Silvia hizo notas en su cuaderno y dijo que trabajaría con Javier para coordinar los cambios. Luego terminó la sesión recordándonos a todos que esto era progreso y debíamos reconocerlo. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono básicamente vivía en mi mano porque Javier estaba llamando o enviando mensajes cada pocas horas con actualizaciones. Tenía a todo su equipo trabajando en reorganizar todo y era un caos, pero del bueno. Del tipo en el que realmente puedes ver las cosas tomando forma. El lugar del jardín en la mansión Cielo estaba disponible, lo que fue perfecto porque era mucho más manejable que ese enorme salón de baile. Javier recuperó al florista primero, porque solo habían tomado un pequeño trabajo corporativo que podían mover. El DJ acordó cumplir con el contrato original después de que Javier explicó la situación y ofreció un descuento en futuras reservas. El fotógrafo fue más complicado porque ya se había comprometido con otra boda ese mismo día, pero Javier encontró a su respaldo, que resultó tener mejores críticas. El catering fue la única pérdida total porque habían reservado una gran fiesta de aniversario, pero Javier encontró un reemplazo increíble que a Sofía realmente le gustó más. Cuando le mostró su menú, ella se emocionó con las opciones creativas que ofrecían. Cosas como aperitivos de fusión y cócteles personalizados que el catering original nunca sugirió. Me reuní con Bianca 3 veces esa semana para reconstruir el paquete de videografía desde cero. Ella tenía todos los planes originales, pero le dije que quería manejar esta filmación personalmente, en lugar de enviar a uno de mis equipos habituales. Parecía sorprendida, y preguntó si estaba seguro porque era familia, y eso podía complicarse. Dije que por eso exactamente necesitaba hacerlo yo mismo, porque esta boda había dejado de ser solo otro evento, y se había convertido en algo mucho más importante. Sofía vino a una de esas reuniones y pasamos toda la tarde revisando listas de tomas. Me dijo qué momentos le importaban más, como la primera mirada con Carlos y su mamá ayudando con el velo y los brindis en la cena. Seguía diciendo que no podía creer que estuviera haciendo esto por ella. Y yo le seguía diciendo que era lo que quería hacer desde el principio, antes de que todo se complicara. Mis padres enviaron la lista de invitados revisada con un mensaje sobre reducir a una celebración más íntima. Vi el correo porque me pusieron en copia, y la redacción era cuidadosa, como si intentaran no admitir que habían metido la pata la primera vez. Mi mamá me llamó al día siguiente, y podía escuchar el estrés en su voz cuando hablaba de lo que la gente iba a pensar. Pero luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que Sofía había tomado la decisión correcta y que no iba a pelear con ella por eso. La escuché en el teléfono con una de sus amigas más tarde esa semana explicando el cambio, y de hecho sonaba orgullosa de Sofía por saber lo que quería. Fue raro escuchar a mi mamá hablar así porque usualmente necesitaba controlar todo. Pero tal vez la mediación de Silvia estaba funcionando. 4 días antes de la boda, mi papá me llamó y por una vez no fue sobre logística o problemas con los proveedores. Preguntó cómo iba mi negocio, y cuando comencé a darle una respuesta rápida, dijo que no. Quería entender realmente lo que hacía, así que le expliqué cómo funcionaba Inversiones Cámara, cómo construí la red de proveedores, qué tipo de proyectos comerciales tomaba. Escuchó sin interrumpir.
lo que podría haber sido una primicia en nuestra relación. Luego admitió que nunca entendió mi trabajo y había hecho suposiciones basadas en no saber nada sobre la industria. Dijo que pensaba que filmar comerciales era solo hacer videos de YouTube o grabar bodas por poco dinero. Le conté sobre la campaña de Nike y el proyecto de Apple, y seguía diciendo que no tenía idea, como si no pudiera creer que su hijo realmente había construido algo exitoso. No fue una disculpa completa, pero fue la primera conversación real que tuvimos sobre mi carrera en 8 años. 2 días antes de la boda, desperté con un correo largo de mi mamá. Lo leí en mi teléfono antes de siquiera levantarme de la cama. Y luego lo leí 2 veces más porque no podía creer lo que veía. Escribió sobre cómo ella y mi papá se habían atrapado intentando presentar una imagen familiar perfecta y habían perdido de vista lo que realmente importaba. Dijo que me habían tratado como un problema que administrar, en lugar de un hijo que celebrar. Reconoció que estaban equivocados sobre mi carrera, y equivocados al desinvitarme, y equivocados al tomar mi dinero sin preguntar. Dijo que quería hacerlo mejor de ahora en adelante, y esperaba que les diera la oportunidad de demostrarlo. Algo en mi pecho se aflojó cuando leí eso, como un nudo que había cargado durante años finalmente comenzando a deshacerse. El día antes de la boda tuvimos el ensayo en el lugar del jardín, y fue hermoso. El espacio era íntimo y personal, de una manera que el gigante salón de baile nunca habría sido. Las flores ya estaban siendo colocadas, y la luz natural que atravesaba los árboles hacía que todo pareciera suave y cálido. Mis padres llegaron luciendo nerviosos, pero estaban intentando. Podía verlo. No hicieron comentarios sobre la escala más pequeña, ni intentaron sugerir cambios. Mi papá de hecho ayudó a Carlos a decidir dónde separaría cada uno durante la ceremonia. Luego hizo una broma sobre mí sabiendo cómo usar todos los tenedores en la cena, y por una vez no se sintió malintencionado. Se sintió más como si estuviera intentando reconocer lo estúpidas que habían sido sus preocupaciones. Esa noche, la familia inmediata fue a cenar a un lugar italiano cerca del lugar. Sofía parecía más relajada de lo que la había visto en meses, como si le hubieran quitado un peso de encima. Carlos seguía agradeciendo a todos por ser flexibles con los cambios, y mis padres seguían diciendo que era el día de Sofía, y solo querían que estuviera feliz. Estaban más callados de lo usual, no dominando la conversación como normalmente hacían. Mi papá me preguntó sobre un proyecto en el que estaba trabajando, y realmente escuchó mi respuesta. Mi mamá preguntó sobre mi equipo, y parecía genuinamente interesada cuando expliqué la diferencia entre las cámaras que usaba. Nadia me llevó aparte cuando fui al baño, y dijo que Sofía había estado mucho más feliz desde que los planes de la boda cambiaron, que había estado estresada y miserable antes, pero ahora estaba realmente emocionada por casarse. La mañana de la boda, llegué al lugar del jardín a las 6:00 para instalar mi equipo de cámaras. El sol apenas estaba saliendo y la luz era perfecta, ese color dorado suave que hace que todo parezca mágico. Caminé revisando ángulos y planeando tomas mientras el equipo de Javier terminaba los últimos detalles en las flores y la disposición de las mesas. El lugar se veía impresionante con toda la luz natural y el verdor. Javier apareció alrededor de las 7:00 con café y bromeó diciendo que esta era la filmación de mayor riesgo que había hecho nunca. Reí, pero no estaba equivocado. Esto no era solo sobre capturar una boda ahora. Era sobre mostrarle a mi familia de que era realmente capaz. Mis padres llegaron alrededor de las 8:30, y mi mamá fue directo a revisar los arreglos florales y la disposición de las mesas. Seguía ajustando centros de mesa por pequeñas cantidades y preguntando al equipo de Javier si las sillas estaban bien espaciadas. Pero su voz era diferente a la usual, menos mandona, y más como si necesitara algo que hacer con sus manos. Mi papá encontró a Carlos en la suite del novio y pasó 20 minutos ayudándolo a descifrar su pajarita, bromeando sobre cómo él había usado la suya al revés en su propia boda. Filmé algo de eso por la ventana, no las tomas pulidas que usaría en el video oficial, sino los momentos reales que mostraban que estaban intentando ser normales. Carlos se rió de algo que dijo mi papá, y mi papá le dio una palmada en el hombro, y parecía una conversación real entre dos personas, en lugar de mi papá actuando para una audiencia. Mantuve la cámara grabando cuando mi mamá enderezó la corbata de Carlos y le dijo que se veía guapo. Y cuando se alejó, la vi limpiarse los ojos rápidamente, como si no quisiera que nadie lo notara. Estos pequeños momentos ordinarios se sentían importantes de alguna manera, como prueba de que todos éramos capaces de ser decentes unos con otros cuando dejábamos de preocuparnos por las apariencias. Sofía salió de la suite nupcial alrededor de las 9:15, y mi mamá perdió el control de inmediato. Las lágrimas corrían por su rostro antes de que Sofía siquiera cruzara completamente la puerta, y seguía diciendo lo hermosa que se veía su hija mientras intentaba no manchar su maquillaje. Levanté mi cámara y capturé a mi mamá ayudando con el velo, sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba la tela y acomodaba un mechón del cabello de Sofía en su lugar. Había algo suave en ese momento, algo que me hizo pensar que tal vez debajo de toda la ansiedad por el estatus y los problemas de control, mi mamá realmente se preocupaba por nosotros a su manera desordenada. Sofía captó mi mirada mientras mi mamá ajustaba el velo y me sonrió. Esta sonrisa genuina y feliz que me recordaba cuando éramos niños. Mi papá apareció en la puerta y solo se quedó allí mirando a Sofía por un largo momento, antes de decir que se veía perfecta. Me vio filmando y en lugar de hacer algún comentario sobre mí trabajando en la boda de mi propia hermana, solo me dio un pequeño asentimiento. No era aprobación exactamente, más como un reconocimiento de que estaba haciendo algo real, y ahora podía verlo. La ceremonia comenzó a las 10:00, y fue perfecta por lo simple y personal que se sintió. 80 personas llenaron el espacio del jardín sin hacerlo sentir abarrotado, y todos podían ver y escuchar todo lo que pasaba. Me moví entre las filas con mi cámara, capturando la forma en que la luz de la mañana atravesaba los árboles e iluminaba el vestido de Sofía. Las lágrimas en la cara de Carlos cuando ella caminó por el pasillo. La forma en que ambos pares de padres lloraban abiertamente. Esto es lo que hago para trabajar. Filmar los momentos importantes de las personas y hacerlos parecer hermosos. Pero hoy se sentía diferente porque estas eran mis personas, mi familia y mi hermana casándose. Capturé tomas de Nadia arreglando la cola de Sofía y limpiando sus propias lágrimas. De los padres de Carlos tomados de la mano durante los votos. De mi papá estirándose para apretar la mano de mi mamá cuando Sofía dijo, sí, quiero. Cada cuadro importaba más que cualquier comercial de Nike que hubiera filmado, porque este era el día en que mi familia comenzó a verme realmente como alguien que importaba. La recepción se trasladó al pabellón del jardín,
Y la gente comió, bailó y celebró mientras yo seguía filmando. Mi papá se levantó para dar un brindis alrededor del mediodía y casi bajé la cámara porque no estaba seguro de querer grabar lo que fuera a decir. Pero luego comenzó a hablar de ambos sus hijos y sus logros, usando nuestros nombres reales y describiendo nuestras carreras reales. Y por primera vez mencionó Inversiones Cámara por su nombre. Dijo que estaba orgulloso de Sofía por construir su carrera en finanzas y orgulloso de mí por construir una compañía de producción exitosa y que ambos sus hijos habían elegido parejas que apoyaban sus ambiciones en lugar de intentar cambiarlas. No fue una disculpa completa por todo lo que había pasado, y no reconoció el desastre de la boda ni los años de desestimar mi carrera. Pero fue un progreso. Estaba de pie frente a 80 personas y reclamándome como su hijo exitoso, en lugar de fingir que no existía, y eso significaba algo. Seguí filmando aunque mis manos temblaban un poco. Y cuando terminó y todos aplaudieron, me miró directamente y levantó su copa. Más tarde en la noche, cuando las cosas estaban terminando, Sofía me tomó del brazo y me alejó de la multitud. Me dijo que estaba agradecida de que no hubiera renunciado a la boda ni a la familia, que verme establecer límites le había enseñado que ella también podía hacerlo. Dijo que por eso se sintió lo suficientemente fuerte como para reducir la boda a lo que realmente quería en lugar del espectáculo que nuestros padres estaban planeando. Nos abrazamos y me di cuenta de que tal vez algo bueno había salido de todo el desastre después de todo. Ella había encontrado su voz y aprendido a decir no a cosas que no le servían. Y yo había aprendido que no tenía que aceptar ser tratado como niño solo porque éramos familia. Ambos habíamos crecido un poco a través de este desastre. Mi mamá se acercó a mí cuando la recepción estaba terminando y me preguntó si podíamos hablar en privado. Caminamos lejos del pabellón hacia el sendero del jardín y me dijo que había estado pensando mucho sobre cómo me habían tratado a lo largo de los años. Dijo que ella y mi papá habían estado aferrándose a esta imagen anticuada de quién era yo, todavía viéndome como el adolescente torpe del baile de graduación, en lugar del adulto en el que me había convertido. Admitió que no fue justo conmigo ni con nuestra relación, y quería empezar de nuevo con cenas regulares donde realmente escucharan en lugar de dar sermones. Su voz era baja y seguía mirando al suelo en lugar de a mí, como si estuviera avergonzada de decir todo esto en voz alta. Le dije honestamente que estaba dispuesto a intentarlo, pero tomaría tiempo reconstruir la confianza. La desinvitación y la situación del depósito no eran solo incidentes aislados. Eran parte de un patrón de desestimación que había estado ocurriendo durante 8 años. Cada comentario sobre conseguir un trabajo de verdad, cada comparación con los amigos directores ejecutivos de Sofía, cada vez que actuaron como si mi carrera fuera un pasatiempo en lugar de un negocio, había construido este muro entre nosotros. Ella asintió y dijo que entendía, y que ella y mi papá estaban comprometidos a hacer el trabajo a través de sesiones de mediación continuas con Silvia. No fue una reconciliación milagrosa donde todo se volvió perfecto de repente, pero fue un punto de partida real para construir algo mejor. La semana siguiente, recibí una notificación en mi teléfono de que se había depositado dinero en mi cuenta de negocios. Revisé y vi 2.500 con una nota que decía primer pago de 24. Mis padres habían hecho su primer pago en el plan de reembolso sin que tuviera que recordarles o enviar a Bruno tras ellos, y eso se sintió significativo. Envié la notificación a Bruno, y él confirmó la recepción y actualizó el pagaré en nuestros archivos. Javier vio la cadena de correos e hizo una broma sobre requerir que todos los miembros de la familia firmen contratos antes de cualquier interacción futura. Y honestamente, no fue la peor idea que había escuchado. Tal vez tener todo por escrito obligaría a todos a ser claros sobre las expectativas en lugar de hacer suposiciones. 2 semanas después de la boda, terminé de editar el video y manejé hasta el apartamento de Sofía y Carlos para entregarlo. Se sentaron en su sofá y vieron todo mientras yo estaba nervioso junto a la puerta. Y para el final, ambos estaban llorando. Sofía dijo que era perfecto, que había capturado exactamente cómo se sintió el día y lo hice hermoso sin hacerlo falso. Publicó algunos clips en redes sociales ese fin de semana, con un pie de fotos sobre cómo las bodas íntimas eran mejores que las grandes producciones. Y un montón de sus amigos directores ejecutivos comentaron diciendo que deseaban haber hecho algo similar en lugar de los eventos masivos que habían planeado. Carlos me envió un texto largo agradeciéndome por el video y por ayudar a que la boda ocurriera en absoluto. Un mes después de la boda, tuvimos otra cena familiar, pero esta vez fue en mi estudio para que mis padres pudieran ver mi espacio de trabajo correctamente. Les di un recorrido por el equipo y las bahías de edición y el pequeño escenario de sonido que usábamos para ciertos rodajes. Y seguían haciendo preguntas sobre cómo funcionaba todo. Luego les mostré algo de mi trabajo comercial, incluyendo un anuncio de Nike que se estaba transmitiendo nacionalmente en transmisiones deportivas. Mi papá seguía diciendo, «Tú hiciste esto», como si no pudiera procesar que su hijo había creado algo que millones de personas veían. Mi mamá hizo preguntas detalladas sobre el proceso de producción, cuántas personas estaban en el set, cuánto tiempo tomó filmar y editar, ¿cómo era el proceso de aprobación del cliente? Fue surrealista tenerlos realmente interesados en mi carrera después de años de descartarla como hacer pequeños videos. Pero traté de responder todo honestamente y mostrarles de qué se trataba realmente mi trabajo. Se quedaron durante 3 horas mirando diferentes proyectos y haciendo preguntas. Y cuando se fueron, mi papá me dio la mano y dijo que estaba impresionado. No era todo lo que quería de ellos, pero era más de lo que había tenido antes. En esa cena, instalamos mi laptop en la mesa y nos conectamos con Silvia para nuestra primera sesión de seguimiento. Apareció en la pantalla con su cuaderno y preguntó cómo todos estaban manejando los acuerdos que hicimos en la mediación. Mis padres se sentaron rígidos al principio, y mi papá carraspeó antes de admitir que todavía estaban acostumbrándose a verme como alguien que dirige un negocio exitoso en lugar de su hijo que abandonó la escuela de cine. Mi mamá agregó que era difícil romper viejos patrones, pero estaban esforzándose en detenerse cuando empezaban a caer en comentarios despectivos. Le dije a Silvia honestamente que todavía estaba procesando años de sentirme invisible para ellos, que el dolor no desaparecía solo porque tuvimos algunas buenas conversaciones, pero podía ver que estaban intentando, y eso importaba. Silvia asintió y sacó su calendario, programando chequeos mensuales por video durante los próximos 6 meses para que pudiéramos seguir el progreso y abordar cualquier retroceso antes de que se convirtiera en un problema mayor. Después de que terminó la llamada, mi papá me ayudó a recoger los platos de la cena sin que se lo pidiera.
lo que se sintió como un cambio pequeño pero significativo. 2 semanas después, Sofía y Carlos regresaron de su luna de miel en Costa Rica y nos invitaron a toda la familia a ver sus fotos. Se habían quedado en un increíble resort ecológico, justo en la playa que realmente podían pagar porque redujimos tanto la boda. Sofía seguía mostrándonos fotos del bungalow privado y el canopy que hicieron a través de la selva, y se veía más relajada de lo que la había visto en meses. Carlos sacó algunos mensajes en su teléfono de los invitados de la boda, y Sofía leyó algunos en voz alta sobre cómo la gente seguía diciendo que fue la mejor boda a la que habían ido, porque se sentía tan personal y real en lugar de un evento corporativo. Mis padres se sentaron en el sofá escuchando, y mi mamá de hecho dijo que disfrutó la boda más pequeña más de lo que esperaba, porque pudo tener conversaciones reales con la gente, en lugar de solo hacer charla con una gran multitud. Mi papá asintió, y podía decir que finalmente estaban aceptando que reducir la lista de invitados había sido la decisión correcta, incluso si no era lo que originalmente querían. 3 meses después de la boda, conseguí un contrato enorme con una marca de autos de lujo para filmar toda su campaña de primavera. El presupuesto era más grande que cualquier cosa que hubiera hecho antes, y invité a mis padres a venir a ver uno de los días de rodaje. Llegaron a la locación en el centro donde habíamos cerrado 2 calles para filmar, y podía ver sus rostros cambiar mientras me veían dirigir a un equipo de 15 personas, configurando luces y cámaras, y coordinando con el equipo creativo del cliente. Mi papá se quedó a un lado, asimilándolo todo. Y cuando la directora de marketing de la marca vino a discutir ángulos de tomas, mi papá se presentó y dijo que era mi padre. El rostro de la directora se iluminó y comenzó a hablar sobre lo impresionados que estaban con mi trabajo anterior y lo competitivo que había sido el proceso de licitación para esta campaña. La expresión de mi papá cambió entre orgullo y lo que parecía vergüenza, y sabía que estaba procesando cuánto se había equivocado sobre mi carrera todos estos años. Después de que terminamos por el día, mis padres se quedaron y hicieron preguntas sobre el cronograma de producción y el proceso de edición. Y mi papá seguía diciendo cuán profesional era todo, como si no pudiera creer que esto fuera realmente mi trabajo. En nuestra última cena familiar unas semanas después, mis padres trajeron un paquete envuelto y lo pusieron en la mesa frente a mí. Lo abrí y encontré una foto enmarcada de la boda de Sofía. Una que tomé durante la recepción, mostrando a todos nosotros juntos, todos sonriendo y relajados. La voz de mi mamá fue baja cuando dijo que querían recordar esto como el punto de inflexión para nuestra familia. Cuando comenzamos a ser honestos unos con otros en lugar de fingir que todo estaba bien. Admitió que todavía había momentos incómodos cuando surgían viejos patrones. Momentos en que mi papá casi hacía un comentario despectivo sobre mi trabajo, o cuando ella se sorprendía intentando manejar la imagen de todos. Pero estábamos construyendo algo más real que lo que habíamos tenido antes. Algo basado en respeto real en lugar de suposiciones y heridas antiguas. La foto enmarcada se quedó en mi escritorio en el estudio después de eso. Un recordatorio de que el respeto por el que había luchado lentamente se estaba volviendo real. Y por ahora, eso era suficiente. Aquí termina la historia de hoy. Estoy muy feliz de que te quedaras hasta el final, porque hace que compartir estos momentos se sienta significativo. Espero que haya añadido algo bueno a tu día.